de haber recibido coimas, Era un mensaje a la nación, Es decir, el señor Castillo rompe el orden democrático, rompe el orden constitucional, se aparta del mismo, se ha acusado al Congreso de una vacancia express, Pretendía irse a la Embajada de México, Para ello se requería 2/3, 87 votos. Hubieron 101 votos. Y se aprobó la vacancia. Que hay que alzarse en armas para hablar del delito de rebelión. Y don Pedro Castillo Terrones lo único que alzó es su papel que leyó. Menos consumación del delito de rebelión. Además, señores jueces, la propia resolución del Congreso, que aquí le vengo, no dice que ha disuelto. Eso es usurpar un cargo presidencial. Porque se juramenta antes que haya sido vacado formalmente. Así se enfrentaron el procurador y abogado de Pedro Castillo, por lo cual el procurador mencionó que el Congreso no realizó una vacancia express y que lo único que trataba de hacer era volver a tener un orden constitucional y que tuvieron los votos necesarios para poder vacar a Pedro Castillo. Por lo cual el abogado de Pedro Castillo mencionó que nunca hubo alzamiento de armas y que lo único que se alzó fue el papel que leyó. Escuchemos el enfrentamiento completo. Comienza su fundamentación fáctica atribuyendo una inconducta constitucional al Congreso de la República. Pero para entender este proceso, yo quisiera retroceder un paso para recordar a esta honorable sala y a quienes nos están escuchando, los eventos del día 7 de diciembre del año 2022. Por la mañana, el señor Salatiel Marrufo respondía ante la Comisión de Fiscalización del Congreso a una invitación efectuada a su persona. Y era la primera vez que una persona integrante y o exintegrante del gobierno anterior señalaba directamente al presidente Pedro Castillo de haber recibido coimas, Eso, en el transcurso de la mañana, iba generando todo un comentario a nivel nacional, pues era la primera vez que ocurría esto. Sabemos que ese día 7 de diciembre el señor Castillo iba a ir al Congreso de la República a responder por un pedido de vacancia. Se había dicho a través de los medios que tenía un equipo legal que lo iba a acompañar, que tenía un equipo de ministros que lo iba a acompañar. Sin embargo, con posterioridad a las declaraciones del señor Salatiel Marrufo, el señor Castillo da un mensaje a la nación. Qué bueno que ha sido reconocido por el doctor Olivera, porque en forma previa se ha hablado de que leyó un documento, que fue un manifiesto, ¿no? que era una simple proclama. No, señores, era un mensaje a la nación, Y hemos visto ya a través de los medios de comunicación que previo a este mensaje y en las coordinaciones que se hacen con los periodistas de Canal 7, él mismo llama a la señora Betsy Chávez y le dice, dile a la periodista que ella diga que es un mensaje a la nación. Señores jueces superiores, sobre este primer tópico, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, en su artículo 8, cuando define las funciones del presidente de la República, inciso segundo, en su calidad de jefe del Poder Ejecutivo, literal J, establece que el presidente de la República es el portavoz autorizado del gobierno. Entonces, su mensaje era un mensaje oficial, conforme a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. ¿Qué nos dijo el señor Castillo, entre otras cosas? No me voy a referir a todas, pero lo primero que dijo ya en la parte conclusiva de ese mensaje a la nación, dijo que él establecía la siguiente medida.
disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional. Es decir, el señor Castillo rompe el orden democrático, rompe el orden constitucional, se aparta del mismo, y a partir de allí es que nosotros sostenemos que frente a una violación de los artículos 38, 46 y 51 de la Constitución Política, el Congreso, frente al quiebre del orden constitucional, tenía que tomar una decisión. Se ha acusado al Congreso de una vacancia exprés, Eso no es correcto, señores jueces superiores. Fue una vacancia inmediata. Debía cumplirse frente al quebrantamiento del orden constitucional la integridad del artículo 89A del reglamento del Congreso frente a esta excepcionalidad del quiebre. No, señores jueces superiores. Lo único que no se hizo por parte del Congreso fue presentar una nueva denuncia y la convocatoria, pero los hechos, la flagrancia que se ha pretendido ocultar esta mañana seguía, porque el señor Castillo pretendió evadir a la justicia luego de cometer esos delitos de rebelión o de tentativa. Pretendía irse a la Embajada de México, territorio extranjero según las normas del derecho internacional público. ¿Por qué? Porque buscaba eludir la acción de la justicia, que por cierto no es materia de este proceso. El Congreso, en consecuencia, actúa en defensa de la Constitución, y es así que adelanta la sesión y la mesa directiva propone a la representación nacional un proyecto de vacancia frente al quebrantamiento del orden constitucional que había efectuado el señor Castillo. Para ello se requería 2/3, 87 votos. Hubieron 101 votos. Y se aprobó la vacancia y se procedió con la sucesión constitucional, la que, por cierto, se pretende desconocer. Dicho esto, dentro del argumento de defensa de nuestra parte, en efecto, señores jueces superiores, nosotros hemos deducido una excepción de litis pendencia. ¿Y por qué la hemos deducido? A pesar de que el abogado de la contraria pretende desconocer y pretende enseñar documentos no válidos. Porque consideramos que acá hay una identidad de partes, una identidad de objeto y una identidad de causa. ¿Cómo hemos sostenido y documentado esta excepción de litispendencia? Ustedes tienen dentro de los anexos, señores jueces superiores, que hay un expediente 472 del año 2023. Pero quiero ser muy específico, ruego indulgencia a la sala. Este expediente, el 222, su presentación de la demanda fue el 30 de enero del año 2023. El admisorio, por vuestra sala, mediante resolución número 3, nos fue notificada el 30 de mayo del 2023. Y nosotros procedemos a contestar la demanda el 13 de junio del año 2023. Pero, ¿qué había ocurrido en forma previa? Y eso es lo que se pretende negar. Mediante expediente 472, se presentó una misma demanda contra el Congreso de la República, donde se buscaba lo mismo, la nulidad de la resolución 001 y que se reponga al señor Castillo como presidente de la República y que se le paguen los costos. Las mismas pretensiones. Esta demanda fue presentada el 2 de marzo. La resolución 1 de la segunda sala nos fue notificada el 30 de marzo. Procedimos a contestarla el 17 de abril. Por resolución 2, notificada el 25 de abril, se nos dice, téngase por contestada la demanda. El 17 de mayo, el señor Castillo, a través de su abogado, pide una reprogramación de la audiencia. La segunda sala, mediante resolución 3, le dice el 6 de junio, improcedente la reprogramación. El señor Castillo, a través de su abogado, no ha hecho más en este proceso. Pero vemos
este proceso avanzó más rápido que en el cual nosotros nos encontramos, por eso la litispendencia. El señor Ayala, en un último escrito donde sostiene que debe declararse infundada esta litispendencia, nos dice lo siguiente: no, este proceso debe continuar y más bien el 472 es el que debe ser declarado improcedente. O sea, el abogado Ayala reconoce la existencia. Hemos escuchado al doctor Olivera decir que la otra demanda no tiene la firma del señor Castillo. Señores jueces superiores, acá está. Ahí está. La firma del señor Pedro Castillo en la otra demanda. Ustedes lo tienen como anexo en este proceso. En esa línea, el señor Ayala, en su anterior escrito, dice: no, pero la litispendencia no debe proceder porque en este proceso también estamos pidiendo que se declaren nulas cualquier decisión del Congreso que impide el retorno del señor Castillo a ser presidente. O sea, en base a eso dice no hay identidad plena. Nuestra parte considera que hay una litispendencia por identidad plena, pero sin embargo, debo señalar a la sala que dentro de esta institución procesal existe lo que se llama la litispendencia por conexidad, donde se señala que cuando falta o no coincide alguno de los tres elementos, que es sujeto, objeto, causa, que no es el caso, solamente es un extremo de la pretensión, se tendría que aplicar la figura de la litispendencia por conexidad. Y voy a entrar al fondo del asunto de lo más concreto posible. ¿Por qué existe sustracción de la materia? Porque ya ha operado la sucesión constitucional, señores jueces superiores. Es decir, luego de la vacancia del señor Castillo, se convocó a la señora Dina Boluarte y hoy ejerce la presidencia de la República en estricta aplicación del artículo 115 de la Constitución. El segundo extremo de la defensa para la improcedencia de la demanda es la existencia de litispendencia, ya me he referido a ella, no voy a reiterar. Entendemos también que la demanda busca que la justicia constitucional interfiera con un proceso penal que existe, hasta 2 procesos penales, donde ya la justicia penal ordinaria ha determinado 18 y 36 meses de prisión preventiva contra el señor Castillo, donde ha utilizado los mismos argumentos, cuestionando la decisión del Congreso y ha sido desestimada. Y sobre el tema de la incapacidad moral, a la cual ya me he hecho mención hace un momento, solamente quisiera concluir con lo siguiente. Respecto de la disolución del Congreso y el porqué de la razón en tomar la decisión inmediata, señores jueces superiores. En la sentencia competencial del expediente 006-2019-CC-TC, que fue la competencial que interpuso el anterior Congreso cuando el señor Vizcarra estableció su disolución, ¿qué nos ha dicho el Tribunal Constitucional en esta sentencia? Algo muy importante. Son 4 líneas que me voy a permitir leer, señores jueces superiores. En el numeral o en el fundamento jurídico 221, dice que la disolución del Congreso de la República ocurre en estricto mediante un acto, no mediante una norma. En el 222 se dice: en el presente caso, este tribunal advierte que el acto de disolución se llevó a cabo cuando el presidente de la República dio su mensaje a la nación, no cuando fue publicado el decreto de disolución en el Diario Oficial del Peruano. Conjugando nuestra posición, señores jueces superiores. Culminado, por favor. Termino la idea, por favor. Conjugando la ley orgánica del Poder Ejecutivo con lo que ha señalado el Tribunal Constitucional en esta sentencia. El señor Castillo dio un discurso a la nación
Y el tribunal ha dicho, ese discurso debe ser considerado como el acto de disolución del Congreso. Y nosotros sabemos, por texto constitucional, que el Congreso solo se disuelve cuando se niega la confianza a dos gabinetes, cosa que no había sucedido. Al ponerse al margen de la Constitución, el señor Castillo no puede invocar que se cumpla estrictamente toda la norma reglamentaria para la vacancia. La actuación inmediata del Congreso estuvo acorde a las normas pétreas constitucionales y por ello esta demanda debe ser declarada improcedente. Muy bien. Doctor Oliveros, ¿tiene usted el derecho de réplica? Doctor Olivera, perdón. Bien. Gracias, señor presidente de la sala. Hubo un problema técnico acá. Adelante, señor. Le rogaría que sea en la forma más concreta posible porque le hemos dado a los dos abogados el tiempo más allá de lo concedido en principio. Adelante, señor. Está muy bien que sea así, doctor. Muy bien, adelante, le escuchamos, doctor. Sí, en relación al verbo disolver, no es lo que quisiera el colega que acabo de escuchar. El verbo disolver lo emplea el artículo 117 de la Constitución Política, en donde el presidente de la República solo puede ser acusado durante su mandato por disolver el Congreso. Pero ese verbo disolver debe concordarse con el artículo 45 de la Constitución Política. No es lo que quieren los jueces, sino lo que quiere la Constitución Política en su artículo 45, que en donde, en efecto, se habla de que es delito de rebelión hacer la disolución, Ahí lo dice ese numeral 45, hacerlo, es delito de rebelión. Y don Pedro Castillo Terrones, al leer el mensaje, al leer el discurso, al leer la proclama, que ustedes la conocen, que no la estamos desconociendo, no ha disuelto nada. La Constitución en su artículo 45 dice que hacerlo, disolverlo, realizarlo, es delito de rebelión. Y el delito de rebelión, señor procurador y señores jueces, lo que dice el Código Penal, artículo 346 del Código Penal, dice que hay que alzarse en armas para hablar del delito de rebelión. Y don Pedro Castillo Terrones lo único que alzó es su papel que leyó. Y una lectura modesta de lo que fuere, discurso, proclama, mensaje, lo que fuere, no permite, no es un acto ejecutivo de alzamiento en armas. Lo dice el artículo 17 del Código Penal. Cuando el medio empleado es absolutamente inidóneo para llegar a un resultado imposible, entonces nos encontramos ante un delito imposible, lo que en derecho penal se llama la tentativa inidónea no punible. Así que el solo empleo del verbo disolver al hacer lectura no es suficiente porque no se ha realizado ni siquiera tentativa, menos consumación del delito de rebelión. Además, señores jueces, la propia resolución del Congreso, que aquí la tengo, no dice que ha disuelto. Por favor, ojalá el señor procurador duplique. Dice en la primera línea, dice que ante la grave situación generada por el presidente de la República, por pretender disolver el Congreso, Pretender, señores jueces superiores, es aspirar, desear, imaginar, y las ideas no son punibles desde el derecho romano. Por eso es que se está infringiendo el debido proceso cuando se está validando una detención en flagrancia de un delito que no ha sido ni intentado, porque lo dice el Congreso de la República, solo se ha pretendido, señor. Y el señor procurador dice, la inconducta constitucional del Congreso. Señor, es inconducta constitucional del Congreso
cambiar una sesión de las 3 de la tarde a las 12 del día, pero para otros hechos, para otro contenido de vacancia, no señor. Esta vacancia infligida a la 1:50 de la tarde es por nuevos hechos, como es la lectura a la que me he referido, no es por los hechos de la vacancia que iba a ventilarse a las 3 de la tarde de ese día. Y en cuanto a lo que dice que yo he pretendido usar una demanda no firmada por don Pedro Castillo Terrones, el colega creo que me sigue escuchando muy bien. Esta es la misma demanda que ha acompañado él en su contestación a la demanda de amparo. Está en la página 45, señores jueces. La página 45 es una copia simple, una copia fotostática, y ese no es un elemento probatorio. Y peor, no es una demanda, algo que no tiene la firma del demandante, del actor, en las 7 primeras páginas. Es cierto que aquí aparece la firma en la última página, pero eso, colega, la última página no es la demanda es todo el contenido que don Pedro Castillo Terrones lo desconoce, no acepta la interposición de este segundo proceso constitucional para que proceda a la litispendencia. Y en cuanto a lo que decía de Salatiel Marrufo, señor, no es suficiente el dicho, la bocaza de alguien que dice que entregó dinero. No, ese dicho no tiene ninguna corroborancia documental. No hay una información bancaria, no hay información documental de ningún tipo. Por lo tanto, esa palabrita, coimas, solo son por aspirar pues, a un beneficio penal, como lo ha obtenido saliéndose de la cárcel. Y en relación a lo que dice el colega, que esta vacancia motivó la sucesión constitucional. Señores jueces superiores, ninguna sucesión constitucional puede decirse, puede aceptarse, si es que no ha habido una vacancia arreglada a derecho. El colega procurador sabrá que doña Dina Boluarte Segarra juramentó, entre comillas, juramentó a las 3:53 de la tarde del 7 de diciembre. En cambio, la supuesta resolución de vacancia salió publicada en El Peruano el día 7 de diciembre a las 3:57 de la tarde. Eso es usurpar un cargo presidencial, porque se juramenta antes que haya sido vacado formalmente. Y si se publicó en El Peruano esa resolución de vacancia, entre comillas, el 7 a las 3:57 de la tarde, por mandato de la Constitución, solo rigen las normas que se publican en El Peruano a partir del día siguiente de su publicación. No lo dice Guillermo el día, sino la Constitución Política. Por lo tanto, el día siguiente era 8. Ella ya había juramentado el día anterior. Y no solo había juramentado así, muy citada por el presidente del Congreso. No, el presidente del Congreso, horas antes, había convocado a las Fuerzas Armadas, a las fuerzas policiales, y todas ellas rodeaban el Congreso. Eso es más bien alzamiento en armas, porque está juramentando el cargo antes de tiempo y rodeada de militares y de policías. Eso es usurpación. Doctor Y por lo Oliver, tanto, no hay sucesión constitucional. por favor. ¿Terminó? Gracias, señor. Muy bien. Doctor Ramos, lo que usted tenga bien acotar respecto a lo dicho por el señor abogado. Muchas gracias, señor presidente. Interesantes las posiciones jurídico-procesales que estamos viendo en esta mañana, enriquecedoras, diría yo. El señor, cuando cuestiona el tema de la litispendencia, nos dice, como el señor Castillo no firmó las 6 primeras hojas y solo firma la 7ª, entonces no reconoce la demanda. Interesante la tesis. Entonces, señores jueces superiores, esta demanda de este proceso tampoco tendría, pues, razón de ser, porque el señor Castillo ha firmado la última hoja. O sea, el mismo abogado de la contraria ya va definiendo que su demanda se va a caer si seguimos esa tesis, donde pretende cuestionar la litispendencia. Yo voy a insistir en algo que no dije, pero está vinculado a mi primera exposición que se ha pretendido contradecir en esta mañana.
no se leyó un documento, no se expresó una idea. Fue un mensaje a la nación en el ejercicio del presidente de la República, y eso se llama golpe de Estado. Y para que ocurra un golpe de Estado, como lo señala la doctrina, lo considera como un acto de usurpación razonado, metódico, rápido e imprevisto. Eso es un golpe de Estado. No se necesita la fuerza. En la actualidad, ya eso de sacar tanques o que haya matanzas, enfrentamiento entre población o fuerzas armadas y población, eso ya no se da en los actuales tiempos. Los golpes de Estado han cambiado en su estructura y en su ejecución. Lo que el señor dio es un golpe de Estado. Y frente a ese golpe de Estado, el Congreso de la República tenía que actuar. Pero también se nos ha dicho una serie de cosas, como que esto no puede ser considerado rebelión, sedición, que no es golpe de Estado, que estamos equivocados, que ojalá que el Congreso en este momento responda. Pero yo voy a preguntar, es decir, ese día 7 de diciembre, cuando el señor Castillo termina de leer el mensaje a la nación golpista, y sale la señora presidenta del Poder Judicial, la señora fiscal de la Nación, el presidente del Tribunal Constitucional, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas emite un comunicado. Todas estas, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General de la República emiten comunicados diciendo que ha operado la ruptura del orden constitucional. O sea, es decir, todos, ciudadanos y entidades vinculadas al tema de justicia y control, y también en el caso de la defensa de la integridad territorial, como es el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, señalaban que había operado una ruptura del orden constitucional. El único que no considera eso es la parte demandante. Es decir, todos estamos equivocados. Ellos son los únicos que consideran que fue una simple idea que se lanzó al aire. Ese golpe de Estado tenía que merecer una respuesta. Y ya lo ha dicho, permítame, concluyo con esto, señor presidente. El doctor César San Martín, en la resolución que resuelve la apelación a su prisión preventiva del señor Castillo. Y él ahí señala que es claro que el autogolpe en cuestión importaba el hecho de variación de la forma de gobierno, la disolución inconstitucional del Congreso de la República, la disposición de quienes lo integraban, al igual de quienes formaban parte del sistema de justicia cuya reorganización fuera de los marcos constitucionales se anunció. Por lo menos, dice, importaba alterar el ordenamiento constitucional y la consiguiente paz pública. Por ello, él mismo reconoce que la actuación del Congreso debía ser inmediata y era una respuesta de respaldo al orden constitucional. Y concluyo con esto agradeciendo la indulgencia. Los jueces constitucionales, señor presidente, señores jueces superiores, deben considerar que todo efecto restitutorio de un amparo tiene límites. Y en este caso, vamos a invocar el principio de previsibilidad de las consecuencias. ¿Cuál sería la consecuencia de estimar un amparo? El caos social en este país. Y la justicia constitucional debe ser pacificadora, no creadora de nuevos problemas sociales, políticos y jurídicos. En esa línea reiteramos el pedido de improcedencia de la demanda. Muy bien. El Poder Judicial evaluó hoy la acción de amparo presentada por el expresidente Pedro Castillo, por lo cual solicita se le declare nula la resolución del Congreso de la República que declaró su vacancia, por lo que pretende que se le restablezcan sus credenciales de presidente de la República. Recordemos que Pedro Castillo fue vacado del cargo con el voto de 101 parlamentarios, mientras que 6 parlamentarios votaron en contra, 10 se abstuvieron. Los que respaldaron la permanencia del expresidente fueron Margot Palacios, Janet Rivas y Jaime Quitos, los 3 de Perú Libre, así como Elías Varas de Perú Bicentenario y Hamlet Echevarría de Perú Democrático.